Shalom, amado Hijo de Yahweh. Bienvenido a este espacio donde no hablamos de religión, sino de revelación. Aquí no venimos a repetir lo que el mundo ya dice, sino a redescubrir lo que el cielo habló desde el principio. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. El Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, te ha traído, porque hay verdades que solo pueden revelarse a quienes tienen hambre de lo eterno. Hoy quiero llevarte a una enseñanza que puede abrir tus ojos espirituales y despertar tu fe como nunca antes. El enemigo no necesita sacarte de la iglesia, solo cambiar lo que crees. ¿Alguna vez te has preguntado por qué hay creyentes que asisten fielmente a congregaciones, levantan sus manos, cantan, pero su vida sigue igual? No hay transformación, no hay fuego, no hay fruto. Es porque muchos están sentados bajo un mensaje diluido, un evangelio que menciona a Yeshua con los labios, pero lo niega en su esencia. Un mensaje que acaricia la carne, pero no libera el espíritu. Un mensaje que ofrece promesas de bienestar, pero evita hablar de arrepentimiento y santidad. El enemigo no tiene que apartarte de la fe, le basta con distorsionar tu fe. No necesita hacerte negar a Yeshua abiertamente, solo necesita que creas en una versión cómoda de él. Desde la raíz hebrea, entendemos que la verdad no es solo información correcta, sino transformación profunda. En hebreo, la palabra verdad es emet, y está formada por la primera, la media y la última letra del alfabeto hebreo, Aleph, Mem, Tav, lo cual simboliza que la verdad abarca todo, desde el principio hasta el fin. Emet representa a Yahweh mismo, porque él dijo en Isaías capítulo 44, versículo 6, «Yo soy el primero y yo soy el último, y fuera de mí no hay Elohim». Cuando una enseñanza está desconectada de la Emet, aunque suene inspiradora, carece de vida. Puede emocionar, pero no transforma. Yeshua advirtió claramente en Mateo capítulo 24, versículo 24, «Porque se levantarán falsos mesías y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos». Nota la profundidad de esta palabra. No dice que estos mensajes serían obvios o fácilmente detectables, sino que serían tan parecidos a la verdad que incluso los que buscan sinceramente podrían confundirse. Esa es la estrategia más peligrosa del enemigo, no destruir la fe, sino distorsionarla. En hebreo, el término mentira es seker. Lo fascinante es que, mientras Emet está compuesta por letras que abarcan todo el alfabeto, desde el inicio hasta el final, seker está formada por letras consecutivas al final del alfabeto, simbolizando algo inestable, que se sostiene solo por apariencia. El mensaje falso siempre se ve atractivo, pero no tiene raíces. Promete poder, pero no tiene fuego. Habla de victoria, pero evita el proceso. El apóstol Saúl, conocido como Pablo, escribió en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 3, «Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias». Este pasaje describe exactamente nuestra generación. Muchos buscan mensajes que les hagan sentir bien, pero no aquellos que los hagan ser santos. Y aquí está la trampa más profunda. El enemigo no destruye tu fe cuando deja de gustarte la verdad, sino cuando comienzas a preferir la mentira que te da placer. El evangelio hebreo original, el que Yeshua predicó, no fue un mensaje de motivación, sino de transformación. Él no vino a mejorar al viejo hombre, sino a crucificarlo. En Mateo capítulo 16, versículo 24, Yeshua dijo, «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su madero y sígame». Este llamado es radical. En el contexto hebreo, negarse a sí mismo significa renunciar a la nefes, la parte del alma que busca comodidad y control. Tomar el madero, la cruz, no era una metáfora poética, era un acto de muerte diaria. Sin embargo, el mensaje moderno ha suavizado la cruz y ha exaltado al ego. Se predica más sobre alcanzar sueños que sobre cumplir propósito. Más sobre recibir que sobre rendir. Más sobre sentir que sobre obedecer. Pero el reino no se mueve por emociones, se mueve por obediencia. En hebreo, obedecer viene de la raíz Shema, que significa escuchar con intención de actuar. Por eso, cuando el Shema Israel dice, «Oye, Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es», Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, no está diciendo simplemente escucha, sino escucha y obedece. Cuando el creyente deja de Shema, de escuchar con obediencia, aunque siga oyendo sermones, su espíritu deja de ser transformado. Es entonces cuando el enemigo logra su meta, no sacarte del templo, sino vaciarte en medio de él.
Yahweh no está buscando multitudes que lo adoren con canciones, sino corazones que lo honren con obediencia. En Isaías capítulo 29, versículo 13, él declara: Este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Es una advertencia directa contra la religión vacía, contra la costumbre disfrazada de devoción. Quiero hacer una pequeña pausa para hacerte saber que prestes mucha atención en lo que escuchas. Porque te puede parecer algo confrontador este mensaje. Es un mensaje algo fuerte pero restaurador. La raíz del problema no está en la iglesia, sino en el corazón. Un corazón que busca entretenimiento en lugar de arrepentimiento, que prefiere promesas fáciles en lugar de procesos reales. Pero cuando el creyente regresa al Evangelio del Reino, Besorat Malhut, todo cambia. Ese Evangelio no se trata de lo que recibes, sino de quién te gobierna. No se trata de lo que puedes lograr, sino de a quién te rindes. Y cuando Yeshua reina en el corazón, la mentira no tiene espacio. Muchos creen que discernir es un don misterioso, pero en la raíz hebrea discernir significa separar. En Levítico capítulo 10, versículo 10, Yahweh instruyó a los sacerdotes para hacer diferencia entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. En hebreo, esa palabra es leabdil, y es la misma usada para describir la creación cuando Elohim separó la luz de las tinieblas. Es decir, discernir es crear orden donde hay confusión. Cuando el creyente no discierne, el enemigo lo envuelve con apariencia de luz. Yahweh está llamando a su pueblo a volver a la Emet, a volver al fuego original, al mensaje que no busca llenar templos, sino transformar vidas. Este no es un llamado a dividir, sino a despertar. Porque el tiempo ha llegado en que no basta con conocer el nombre de Yeshua, hay que vivir conforme a su naturaleza. Yeshua no vino a darnos religión, vino a restaurar la conexión directa entre el hombre y su Creador. Cada vez que se predica un mensaje sin cruz, se apaga la esencia del reino. Cada vez que se sustituye el arrepentimiento por entretenimiento, el altar se convierte en un escenario. Pero Yahweh está levantando una generación que volverá a predicar con fuego, con verdad y con pureza. Una generación que no se venderá por popularidad ni por aceptación, porque entiende que la verdad sin compromiso no es verdad. En este tiempo, el Ruach HaKodesh está separando lo genuino de lo superficial. Está llamando a los que están cansados de lo falso, a los que anhelan el fuego de la santidad, a los que prefieren una verdad que hiere antes que una mentira que adormece. Y si estás escuchando estas palabras, no lo tomes como una casualidad. Yahweh te está despertando. Está removiendo capas de religiosidad y devolviéndote al centro de su propósito. No todo lo que se escucha en el altar viene del cielo, y no toda palabra que brilla proviene de su luz. El verdadero evangelio no busca hacerte sentir cómodo, sino libre, porque la libertad no nace del confort, sino del fuego. Y ese fuego está por encenderse en los que eligen la verdad aunque cueste, en los que dicen como Yeshua en Juan capítulo 18, versículo 37, para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Aún queda mucho por revelar. En el siguiente capítulo exploraremos cómo discernir espiritualmente las falsas doctrinas y reconocer cuando una enseñanza está vacía de Ruach HaKodesh, aunque suene correcta a los oídos humanos. Esa será la clave para permanecer firmes en la verdad y no ser arrastrados por la corriente de la confusión. Cuando el Ruach HaKodesh comienza a entrenar tu discernimiento, algo cambia en tu interior. Ya no recibes cualquier palabra solo porque suena bonita o porque quien la dice parece tener autoridad. Empiezas a percibir que hay palabras que llevan peso celestial y otras que, aunque están llenas de conocimiento, suenan vacías, sin vida. Esto ocurre porque el Ruach, al habitar en ti, se convierte en un filtro vivo, y todo lo que no proviene de Yahweh, aunque se vista de luz, se vuelve ruido para tu espíritu. En la raíz hebrea, el discernimiento no es solo una capacidad mental, sino una función del espíritu. El término Avin proviene de la misma raíz que Binah, entendimiento espiritual, y se refiere a penetrar entre, ver más allá de la superficie. Quien tiene Avin no escucha solo el mensaje, sino el espíritu detrás del mensaje. No se deja llevar por las emociones, sino por la atmósfera espiritual que se libera cuando alguien habla. Por eso, cuando alguien enseña desde la carne, su voz puede sonar dulce, pero su espíritu transmite confusión. Cuando alguien enseña desde el Ruach, puede que sus palabras sean duras, pero dentro de ti algo se alinea, algo se enciende, algo reconoce la verdad. Esa es la diferencia entre la palabra de un hombre y la palabra que procede de la boca de Yahweh. Yeshua lo advirtió en Mateo capítulo 7, versículo 15.
Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Aquí el maestro está diciendo algo más profundo que una simple advertencia moral. En la cultura hebrea, el profeta verdadero no se medía por su tono ni por su don de hablar bonito, sino por si sus palabras nacían de la Devar Yahweh, la palabra viva del Altísimo. En hebreo, Davar, no significa solo palabra, sino realidad que se manifiesta. Cuando Yahweh habla, las cosas suceden. Cuando el hombre habla sin su espíritu, las cosas se desmoronan. Hoy hay muchas voces que suenan correctas, pero no cargan realidad espiritual. Prometen prosperidad, pero sin arrepentimiento. Hablan de amor, pero sin santidad. Anuncian bendición, pero sin obediencia. Y ese es el sello de la falsa doctrina. Ofrece los frutos del reino sin pasar por la cruz del reino. El Ruach HaKodesh, en cambio, siempre lleva al arrepentimiento, Teshuvah, que significa volver o regresar al diseño original. Si una enseñanza no te lleva a volver al corazón de Yahweh, entonces, aunque hable de él, no proviene de él. Saúl, Pablo, en Gálatas capítulo 1, versículo 8, fue enfático. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Mira la fuerza de estas palabras. Ni siquiera si un ángel del cielo apareciera con un mensaje diferente al evangelio de Yeshua, debemos creerle. Porque no se trata de apariencia, se trata de esencia. El Ruach HaKodesh nunca contradice lo que ya ha revelado en la Torá y en las palabras de los profetas. Y aquí hay un secreto espiritual que pocos conocen. La falsedad espiritual se disfraza de revelación cuando el oído del creyente está más hambriento de novedad que de verdad. Por eso el enemigo sabe cómo alimentar la curiosidad carnal. Te da mensajes que suenan profundos, pero no te transforman. Te emocionan, pero no te purifican. Te hacen sentir elevado, pero no te llevan a doblar rodillas. En hebreo, la palabra emet, verdad, tiene una estructura fascinante. Sus letras son Aleph, Mem y Tav, la primera, la del medio y la última del alfabeto hebreo. Esto enseña que la verdad de Yahweh abarca el principio, el proceso y el final. Todo lo que proviene de su espíritu es coherente en todas sus etapas. No empieza bien y termina vacío, no promete sin cumplir, no inspira sin purificar. La mentira, en cambio, carece de inicio o de final. Tiene forma, pero no raíz. Por eso, quien camina con el Ruach HaKodesh aprende a sentir cuando una palabra lleva vida o solo ruido. A veces escuchas una enseñanza y algo en ti se incomoda. No sabes por qué, pero percibes desbalance, soberbia, manipulación o deseo de poder. Esa incomodidad no es falta de fe. Es el Espíritu Santo protegiendo tu alma. Aprende a escuchar esa alerta interior. El Ruach no grita, susurra. Pero ese susurro basta para preservar tu pureza espiritual. Yeshua dijo en Juan capítulo 10, versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. La voz de Yeshua no se imita. Tiene una frecuencia espiritual única, y solo quien camina con él puede reconocerla. Los falsos maestros pueden copiar las palabras, pero no pueden replicar el tono del Espíritu. Esa melodía del cielo que toca tu alma cuando algo viene de él no se puede fabricar. Por eso, más que aprender a detectar falsos mensajes, debemos aprender a conocer la voz del pastor verdadero. Cuando te acostumbras a su timbre, cualquier otra voz suena extraña. Así funciona el discernimiento. No se trata de cazar errores, sino de cultivar intimidad. El Ruach te enseñará a observar 3 señales para discernir si una enseñanza está vacía de su presencia. Primero, observa el fruto que deja. Si produce orgullo, superioridad o dependencia de un hombre, no viene del Espíritu. Si produce humildad, fuego de oración y deseo de santidad, entonces Yahweh está presente. Segundo, evalúa la atmósfera. Cuando el Espíritu habla, el ambiente se llena de paz, shalom, aunque la palabra sea confrontadora. Cuando es carne o manipulación, se siente opresión, confusión o cansancio espiritual. Tercero, revisa el alineamiento con la Torá y las palabras de Yeshua. Todo lo que contradiga el carácter de Dios no viene de él. Esto no significa que debamos desconfiar de todos, sino que debemos caminar con los ojos espirituales abiertos. En Efesios capítulo 5, versículo 11, Saúl dice: «Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas». No se trata de atacar, sino de separar luz de oscuridad. Yahweh no nos llama a la crítica, sino al discernimiento. Amado oyente, este es el tiempo de volver a las raíces del Evangelio hebreo, al mensaje original del reino, donde no había espectáculo ni manipulación,
solo fuego y verdad. El Ruaj está despertando una generación que ama más la presencia que el púlpito, más la pureza que la popularidad. Si estás sintiendo esta convicción, dale gracias al Padre. No todos escuchan cuando el Espíritu habla. Si tu espíritu se estremeció en algún momento de esta palabra, significa que Yahweh está afinando tu oído interior, preparándote para tiempos donde la confusión será mayor, pero también donde la gloria se manifestará con más poder sobre los que caminen en verdad. Tu discernimiento no es para juzgar, sino para proteger la pureza del mensaje que has recibido. Guarda tu oído, porque lo que escuchas moldea lo que crees, y lo que crees define el rumbo de tu alma. Cuando una persona comienza a caminar verdaderamente con Yahweh, llega a un punto donde ya no basta con sentir bonito durante la oración o con repetir palabras que otros dicen. Empieza una etapa más profunda, donde el alma y el espíritu comienzan a separarse. Es allí donde nace la verdadera batalla, cuando debes aprender a distinguir entre tu voz interna y la voz del Ruaj HaKodes. Muchos creyentes confunden emoción con revelación, y deseo con dirección. Pero la Escritura enseña que el corazón humano, Lev, es engañoso cuando no está sometido a la presencia divina. Jeremías capítulo 17, versículo 9 lo declara con fuerza. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? En el contexto hebreo, el Lev no es solo el órgano físico ni un símbolo de los sentimientos, es el centro de la mente espiritual, el asiento de los pensamientos, las intenciones y las decisiones. Es el punto donde se conectan el alma y el espíritu. Por eso el Lev necesita ser constantemente purificado, porque allí también habita la batalla entre lo que el hombre quiere y lo que Yahweh ordena. Cuando el Ruaj HaKodes habla, su voz, Kol, no grita, no discute ni impone. Se parece más a una vibración interna, una impresión suave que penetra con autoridad. Pero el alma, en cambio, grita, exige, teme, quiere respuestas inmediatas. Por eso es tan fácil confundir la voz del espíritu con la ansiedad del alma. En hebreo, el término Kol significa voz o sonido, pero su raíz está ligada a movimiento y vibración. En la Torá, cada vez que Yahweh hablaba, su voz producía una reacción física en la creación. En Éxodo capítulo 19, cuando él descendió sobre el monte Sinaí, dice que hubo truenos y relámpagos, y una voz fuerte de shofar que estremecía el monte. Esto revela algo profundo. Cuando Yahweh habla, no solo se escucha, se siente. Su voz sacude lo que no está firme, separa lo puro de lo impuro, y ordena el caos interior. Sin embargo, esa misma voz también puede manifestarse en un susurro. En Primera de Reyes capítulo 19, versículos 11 al 12, cuando Elías huía de Jezabel, Yahweh le dijo que saliera de la cueva. Entonces hubo viento, temblor y fuego, pero Yahweh no estaba en ninguno de ellos, sino en un silbo apacible y delicado. La palabra hebrea usada para silbo apacible es kol de mamadaka, literalmente la voz de un silencio fino. Es decir, la voz del espíritu no siempre se manifiesta en el estruendo, sino en el silencio que sigue después de que la emoción se apaga. El alma reacciona, pero el espíritu revela. El alma se apresura, pero el espíritu espera. El alma argumenta, pero el espíritu instruye. Por eso, para escuchar la voz del Ruaj HaKodes, debes aprender a aquietar el alma. El salmista lo entendió profundamente cuando escribió en el Salmo 46, versículo 10. Estad quietos, y conoced que yo soy Elohim. En hebreo, estad quietos se traduce como harpu, que literalmente significa deja de luchar, suelta el control. Yahweh no puede hablar claramente en un corazón que está lleno de ruido, preocupación y razonamiento. Su voz no compite con el caos, la susurra en la calma. Aquí radica una clave espiritual que transforma la vida de todo creyente maduro. Si tu decisión nace del miedo o de la urgencia, no viene del espíritu. El Ruaj HaKodes no impulsa desde el temor, sino que guía desde la paz. Filipenses capítulo 4, versículo 7 dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en el Mesías Yeshua. Esa paz no es emocional, es un sello espiritual. Es el testigo interno de que la decisión está alineada con el propósito divino. Cuando el alma domina, hay confusión. Cuando el espíritu gobierna, hay claridad. A veces crees que Yahweh guarda silencio, pero en realidad eres tú quien está haciendo demasiado ruido interior. El alma herida puede imitar la voz de Dios, puede sonar piadosa, puede citar escritura, pero busca justificar su propio deseo. En cambio, el Ruaj HaKodes habla con una ternura firme, y cuando lo hace, no necesitas convencerte. Su voz produce obediencia antes que comprensión. En el idioma hebreo, existe otro término clave, Ruaj Bina,
el espíritu de entendimiento. Isaías capítulo 11, versículo 2, describe que sobre el Mesías reposaría el espíritu de Yahweh, espíritu de sabiduría y de entendimiento. Este entendimiento no es intelectual, sino espiritual. Es la capacidad de captar la dirección divina aun cuando no hay lógica. Yahweh no siempre habla para explicar, sino para guiar. No busca convencerte, busca conducirte. Por eso Yeshua dijo en Juan capítulo 16, versículo 13, «Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad». El verbo hebreo equivalente a guiar, nachá, implica llevar por un camino con propósito. Es decir, cuando el Ruach te guía, no siempre te dice el destino, pero te asegura el rumbo. Esa es la diferencia entre vivir desde la emoción o desde la fe. Las emociones cambian con el clima del alma, pero el espíritu permanece inmutable, porque procede de la mente eterna de Yahweh. Por eso, cuando sientas confusión, no corras a buscar más señales, corre a buscar más silencio. Es en la quietud donde el Kol Yahweh, la voz del Creador, resuena más fuerte. No todo pensamiento que te da consuelo viene del espíritu, y no toda instrucción que te confronta viene del enemigo. El discernimiento maduro no se basa en si algo te hace sentir bien o mal, sino en si algo te acerca o te aleja del diseño original de Yahweh. Si te llama a rendirte, a perdonar, a confiar, entonces viene del Ruach HaKodesh, aunque duela. Si alimenta el orgullo, la ofensa o la impaciencia, viene del alma o del adversario. Aprender a escuchar al espíritu es un proceso de despojo. Cuanto más vacías tu corazón de ruido, más pura se vuelve su voz. Y en esa pureza, no hay duda, cuando Él habla, el alma se calla y el corazón late con convicción. A veces el espíritu no te hablará con palabras, sino con paz. Esa paz será su firma. Esa serenidad inexplicable será su confirmación. Es el lenguaje silencioso del cielo que dice, «Estoy contigo, no temas, avanza». Si logras cultivar esa sensibilidad, no necesitarás que nadie te confirme lo que Yahweh ya puso en tu espíritu. Sabrás reconocer su frecuencia porque tu alma aprenderá a callar cuando Él entra. Y en ese instante, entenderás que no se trata de oír más, sino de aprender a discernir lo que ya resuena dentro de ti. Cuando el alma se rinde, ocurre algo que el intelecto humano no puede comprender, pero el espíritu reconoce de inmediato. Se rompe una resistencia invisible que impedía al Ruach HaKodesh moverse libremente. Esa rendición no siempre llega en momentos de gloria, sino en los silencios más largos, en las noches donde las oraciones parecen no subir, y donde el alma, cansada de luchar, finalmente deja de oponerse y susurra con lágrimas, «Hágase tu voluntad, Yahweh». Ese instante, aunque silencioso, tiene un poder que el cielo reconoce. Porque cuando el alma deja de exigir explicaciones y comienza a confiar, el espíritu encuentra espacio para hablar. No hay purificación más profunda que aquella que se produce cuando el alma deja de pelear con Dios. El proceso de rendición no es pasividad, es transformación. En hebreo, el término leptaor significa corazón puro, pero su raíz viene de ta'ar, que implica ser limpiado por fuego. No se trata de una pureza emocional ni de una conducta moralista, sino de una purificación espiritual que solo puede lograrse cuando Yahweh permite circunstancias que revelan lo que estaba oculto dentro del corazón. David lo entendió mejor que nadie. Después de su caída, clamó en el Salmo 51, versículo 10. «Crea en mí, oh Elohim, un corazón limpio, leptaor, y renueva un espíritu recto dentro de mí». Él no pidió consuelo, pidió purificación, porque comprendió que la restauración no viene cuando todo vuelve a estar bien, sino cuando el alma se deja moldear en la presencia de aquel que todo lo puede. David no temía el castigo, temía perder la comunión. Por eso también dijo, «No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Espíritu Santo». Salmo 51, 11. Aquí está la clave espiritual que muchos pierden. Yahweh no busca perfección, busca rendición. Porque el alma rendida se convierte en un altar donde su espíritu habita sin resistencia. Cuando el alma se aferra a su propio entendimiento, bloquea la voz del espíritu. Pero cuando se rinde, incluso sin comprender, abre la puerta a la revelación. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6 lo expresan con claridad. Confía en Yahweh con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. El alma que confía deja de cuestionar los procesos. Aprende que los silencios de Yahweh no significan ausencia, sino cirugía. Cada silencio es una herramienta que corta, limpia y restaura. A veces el Padre calla no porque no tenga nada que decir, sino porque está sanando una frecuencia interior que aún no está lista para oír su voz.
En hebreo, el verbo zarak, que se usa para rociar o purificar en los rituales del templo, describe perfectamente lo que el Espíritu hace dentro de nosotros: rocía, limpia, separa lo impuro, hasta que el alma vibra en armonía con su presencia. Por eso, cuando Yahweh te lleva por temporadas de prueba o aparente silencio, no es castigo, es preparación. El oro no brilla sin fuego, y el alma no discierne sin quebranto. En el desierto del alma es donde las voces internas se callan y solo la voz del Espíritu permanece. Es allí donde aprendes que la verdadera pureza no es ausencia de error, sino disposición para ser corregido. Isaías capítulo 48, versículo 10, revela el propósito de ese fuego purificador. He aquí te he purificado, y no como a la plata, te he escogido en horno de aflicción. El horno de la aflicción no es un lugar de destrucción, es el taller donde Yahweh refina la sensibilidad espiritual. Allí se muere el orgullo, se desarma la autoconfianza y se revela la esencia del alma que ya no lucha, sino que escucha. Cuando el alma se rinde, el oído interno se afina, y lo que antes parecía silencio, comienza a sonar como instrucción divina. La voz del Espíritu no aumenta en volumen, sino que el ruido del alma disminuye. Esa es la purificación, el proceso en el que Yahweh no te grita más fuerte, sino que te hace más sensible. El alma humana tiende a confundir actividad con propósito, pero el Espíritu enseña que en el reposo hay revelación. En hebreo, la palabra menujá significa descanso, pero también asentamiento espiritual. No es simplemente no hacer nada, sino habitar en la seguridad de que Yahweh tiene el control. Solo en ese estado el alma puede oír con claridad. Yeshua lo demostró en Getsemaní. En medio de la angustia, se postró y dijo: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26, 39. Allí, el alma del Mesías se rindió por completo al Espíritu. Fue el momento donde la obediencia venció al miedo. Y fue precisamente en ese punto de rendición total donde la redención comenzó a manifestarse. Cuando el alma se rinde, el Espíritu toma gobierno. Y cuando el Espíritu gobierna, todo lo que era confuso se vuelve claro. Las lágrimas dejan de ser queja y se convierten en adoración. El dolor deja de ser castigo y se transforma en propósito. Y la voz del Ruach HaKodesh, que antes parecía distante, comienza a fluir como un río interior que refresca, guía y consuela. El apóstol Pablo entendió que la verdadera libertad espiritual no consiste en hacer lo que se quiere, sino en rendirse a la voluntad del Espíritu. En Gálatas capítulo 5, versículo 16, escribió: Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. La palabra andar proviene del griego peripateo, que en el contexto hebreo tiene un equivalente espiritual, elah, caminar en obediencia. No se trata de avanzar físicamente, sino de moverse en la frecuencia del Espíritu. Por eso, cuando el alma se rinde, el creyente comienza a caminar desde la obediencia y no desde la emoción. Aprende que no todo lo que duele es malo, ni todo lo que agrada proviene de Dios. Empieza a ver los procesos no como castigos, sino como afinaciones del alma. Yahweh purifica porque ama. El fuego que quema también ilumina. Y en esa luz, el alma descubre que rendirse no es perder, sino ganar claridad. El alma rendida no necesita entenderlo todo, porque confía en aquel que lo sabe todo. Cuando llegas a ese punto, tu oración cambia. Ya no pides Señor, háblame, sino Señor, límpiame para escucharte mejor. Y esa oración abre portales de revelación que no se abren con palabras, sino con quebranto genuino. Así, paso a paso, Yahweh transforma el alma herida en un instrumento afinado. El ruido interior se convierte en melodía celestial, y la confusión se disuelve ante la certeza de su presencia. Porque el alma rendida no busca entender, busca obedecer. Y es en esa obediencia donde el Ruach HaKodesh revela los secretos del corazón del Padre. Cuando el alma atraviesa el fuego, no siempre comprende lo que Yahweh está haciendo, pero el cielo sí lo entiende. Las llamas que parecen consumir, en realidad están puliendo, las lágrimas que caen, en verdad están lavando. Cada prueba que el Padre permite tiene un diseño oculto. Abrir el canal del Espíritu, despejar el ruido del alma y preparar al creyente para recibir y transmitir su revelación con pureza. El fuego no es el enemigo, es el cincel que talla la sensibilidad del alma para que pueda reflejar la voz divina sin distorsión. En la sabiduría hebrea, el proceso de purificación espiritual se describe con el término tzaraf, que significa refinar, fundir o purificar con fuego. Este verbo se usa en textos como Zacarías capítulo 13, versículo 9, donde Yahweh declara: Y meteré en el fuego la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata,
y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré. La palabra tzaraf no implica destrucción, sino transformación. Yahweh no destruye lo que él mismo formó, solo quema lo que lo está contaminando. Así, cuando el alma es introducida al horno del sufrimiento, no es un castigo, sino una cita con la revelación. Porque solo el que pasa por el fuego aprende a oír más allá del ruido del dolor. En ese proceso, Yahweh enseña una lección que solo los humildes pueden entender: la espera también es adoración. Mientras la carne quiere respuestas rápidas, el espíritu aprende el ritmo del cielo, donde todo tiene su tiempo. Emuná, la fe en hebreo, no es solo creer, es permanecer. Es la fidelidad que no se mueve aunque el fuego aumente. El alma que persevera en el fuego no sale igual. Algo en su interior se alinea con el pulso divino. La impaciencia muere, la soberbia se deshace, la voluntad se rinde. Entonces el fuego deja de doler y empieza a iluminar. La persona comienza a percibir que detrás de cada pérdida había una ganancia espiritual, detrás de cada silencio una voz preparándose para hablar. El rey David también conoció ese fuego. En el Salmo 66, versículo 10, escribe: «Porque tú nos probaste, oh Elohim, nos ensayaste como se afina la plata». En hebreo, la palabra usada para ensayaste es tzaraf, la misma que se usa para el proceso de purificación del metal. En la antigüedad, el orfebre sabía que el oro estaba listo cuando podía ver su propio reflejo en él. Así también Yahweh sabe que el alma ha sido purificada cuando su rostro se refleja en ella. Las pruebas, los silencios y las esperas prolongadas son la fragua donde Yahweh revela su rostro. Y cuando el alma se somete a ese proceso sin rebelión, el espíritu abre los canales de revelación. No se trata de recibir visiones extraordinarias, sino de percibir a Dios en lo cotidiano, en un pensamiento redirigido, en una paz que llega sin explicación, en un consejo divino que se siembra en el corazón sin palabras audibles. Job, el hombre que caminó por el fuego más intenso, expresó una de las revelaciones más profundas del Tanaj cuando dijo: «De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven». Job 42, 5. El fuego del sufrimiento no solo purifica, también abre los ojos del alma. Las llamas queman la ceguera espiritual. Lo que antes se entendía con la mente, ahora se comprende con el espíritu. Lo que antes era teología, ahora es experiencia viva. Job perdió todo, pero ganó visión. Y esa es la ganancia que el fuego deja, una claridad que no viene por estudio, sino por transformación. En hebreo, la palabra nisayón, prueba, también significa elevación. Cada prueba contiene dentro de sí una oportunidad para ascender espiritualmente. Cuando el alma responde con fe, el fuego se convierte en escalera. Cuando responde con queja, se transforma en peso. Por eso Yeshua, cuando pasó por la prueba final en el madero, no discutió con el Padre, se rindió diciendo: «En tus manos encomiendo mi espíritu». Lucas 11:46. Esa rendición absoluta transformó el dolor en victoria, la cruz en trono, la herida en puerta de redención. En ese acto, Yeshua mostró que el fuego no tiene poder sobre el alma rendida. Y ese mismo principio aplica hoy. El fuego solo puede consumir lo que no ha sido entregado. Muchos buscan revelación sin pasar por purificación, pero en el reino eso no es posible. Yahweh no confía su voz a un corazón lleno de ruido. Primero limpia, luego revela. Primero silencia, luego habla. Y esa limpieza no ocurre en los altares visibles, sino en los desiertos invisibles donde nadie ve, pero el Espíritu trabaja. Isaías capítulo 30, versículo 15, lo expresa con una belleza profunda. En descanso y en quietud seréis salvos, en la tranquilidad y en confianza será vuestra fortaleza. El fuego prepara para el reposo, porque una vez que el alma ha sido refinada, ya no necesita luchar para escuchar, descansa en la frecuencia del Espíritu. Ese reposo no es inactividad, es sincronización. El alma deja de correr y empieza a fluir. El paso del fuego al reposo es el sello del creyente maduro. No se apresura, no se desespera, no duda del proceso. Ha aprendido que Yahweh no se retrasa, sino que purifica. Y cuando el fuego termina su obra, lo que antes era caos se convierte en claridad espiritual. En ese punto, el canal de revelación se abre. El alma, ya sin ruido, se vuelve un instrumento profético. El creyente empieza a oír la voz del Ruach HaKodesh no como un extraño que habla desde fuera, sino como una corriente viva que fluye desde dentro. Como dice Yeshua en Juan capítulo 7, versículo 38. De su interior correrán ríos de agua viva. Esa es la señal del alma purificada, no repite lo que escucha, transmite lo que fluye. Habla con autoridad,
pero sin orgullo, ministra con poder, pero sin deseo de reconocimiento. Porque quien pasó por el fuego sabe que el poder no viene del talento, sino de la pureza. Yahweh está levantando en este tiempo hombres y mujeres que no temen el fuego, sino que lo abrazan como parte del propósito. Creyentes que no buscan brillar, sino reflejar. Porque solo quien ha sido probado en lo oculto puede manifestar la gloria en lo visible. El fuego del alma abre la puerta al reposo del espíritu. Y el reposo no es el final, sino el inicio de una nueva etapa donde el creyente ya no busca respuestas, sino presencia. Así, el que fue probado se convierte en voz, el que fue quebrado se transforma en canal, y el que esperó en silencio termina siendo portador de revelación. Porque el fuego no destruye al justo, lo consagra. Cuando el fuego termina su obra y el alma deja de resistir, comienza una etapa sagrada, casi silenciosa, donde todo se vuelve diferente. No hay ruido, no hay ansiedad, no hay necesidad de entender. Solo hay presencia. Ese es el reposo del espíritu. No es un descanso físico, es un estado espiritual donde el creyente ya no lucha por oír a Yahweh, porque su alma ha aprendido a vivir en la frecuencia de su voz. El fuego limpió, el quebrantamiento afinó, y ahora el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, puede habitar plenamente. En hebreo, este reposo se conoce como menuja, una palabra que no significa inactividad, sino armonía con el propósito divino. No es dejar de moverse, es moverse al ritmo del cielo. Menuja es el estado del alma que ha sido alineada con el Ruach Elohim, el Espíritu de Dios. Es el mismo reposo que experimentó Adán antes de la caída, cuando caminaba con Yahweh en el frescor del día, sin miedo, sin máscaras, sin separación. Después del fuego viene la menuja. Pero no se trata de una paz superficial, como la que el mundo ofrece. Yeshua lo explicó claramente en Juan capítulo 14, versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Esa paz que Yeshua prometió no es una emoción, es una persona. Es el Ruach HaKodesh reposando dentro del alma purificada. Cuando el creyente ha sido moldeado, su interior se convierte en morada del Espíritu. Ya no busca a Yahweh afuera, lo reconoce adentro. No necesita señales constantes ni palabras audibles, porque su presencia se ha vuelto permanente. En ese reposo, el alma deja de preguntarle a Dios, ¿por qué? Y empieza a decir Hineni, heme aquí. Esa es la expresión que usaron Abraham, Moisés y Samuel cuando fueron llamados. Hineni no es solo disponibilidad, es rendición. Es el lenguaje de quien ya no se defiende del propósito, sino que se entrega a él. Isaías capítulo 32, versículo 17, revela una verdad profunda sobre este reposo. Y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. La justicia en hebreo es tzedakah, que también significa alineación con el carácter de Yahweh. Es decir, el reposo del espíritu no llega porque la prueba terminó, sino porque el alma se alineó con la voluntad divina. Cuando hay tzedakah, hay menuja. Cuando hay alineación, hay reposo. En este estado, el creyente ya no reacciona desde la carne, sino que responde desde el espíritu. Sus decisiones se vuelven más sabias, sus palabras más suaves, su corazón más sensible. No porque lo intente, sino porque el Ruach HaKodesh se mueve dentro de él como un río. Por eso Yeshua dijo en Juan capítulo 7, versículo 38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esa agua viva no es un concepto poético. En la tradición hebrea, el agua representa revelación. Un río de agua viva es una mente iluminada por el Espíritu, un corazón que fluye sin obstrucción, un alma que ha aprendido a descansar en la soberanía de Yahweh. Pero para llegar a ese punto, primero fue necesario el fuego. Porque nadie puede habitar el reposo sin antes haber sido vaciado. El alma cargada de control, de orgullo o de miedo no puede sostener la presencia divina sin distorsionarla. Por eso Yahweh permite temporadas donde todo se desordena, donde parece que el cielo calla, para que el alma aprenda a depender solo de su voz. Y cuando finalmente se rinde, cuando deja de resistir, la presencia desciende. En ese reposo, la oración cambia. Ya no es una lista de peticiones, es una conversación fluida. A veces sin palabras, solo con presencia. El creyente se sienta, suspira, y Yahweh responde en el silencio. Es el nivel donde el Espíritu intercede con gemidos indecibles, como dice Romanos capítulo 8, versículo 26. La comunicación se vuelve espiritual, no verbal. Es un diálogo entre la esencia del hombre y la esencia del Creador. La menuja también trae discernimiento.
Cuando el alma está en reposo, ya no se confunde con las voces del entorno. Puede distinguir entre el pensamiento propio y la dirección divina. Puede caminar con pasos seguros porque sabe que el Ruach HaKodesh guía cada movimiento. Como dice Isaías capítulo 30, versículo 21. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él, y no echéis a la derecha, ni tampoco a la izquierda. El reposo no elimina el movimiento, lo dirige. El creyente sigue caminando, pero ya no empujado por la ansiedad, sino guiado por el Espíritu. Vive en una constante comunión, donde cada acción cotidiana se vuelve adoración, cada palabra se convierte en decreto, y cada decisión es parte del plan divino. Yahweh desea llevarnos a ese nivel. Pero no se puede alcanzar sin pasar por el proceso. Primero el fuego, luego el reposo. Primero la prueba, luego la presencia. Primero el desierto, luego la lluvia. Así ha sido siempre en los caminos del cielo. El alma que ha aprendido a descansar en el Espíritu se convierte en un reflejo del carácter de Yahweh. Su presencia no solo transforma su vida, sino también su entorno. Donde antes había caos, ahora hay orden. Donde había miedo, ahora hay paz. Donde había confusión, ahora hay propósito. Esa es la evidencia de que el Ruach HaKodesh habita en un alma purificada. El ambiente cambia cuando entra, porque carga la atmósfera del cielo. Y es en ese punto donde el creyente comprende el verdadero significado de la palabra Shalom. No es solo ausencia de guerra, sino totalidad, plenitud, armonía. Es el alma funcionando como fue creada, en unidad con el Creador. Cuando el Ruach HaKodesh habita, el alma vive en Shalom. Este reposo no significa que no habrá más pruebas, sino que el alma ya aprendió a no resistirlas. Sabe que todo tiene propósito, que Yahweh nunca se equivoca y que su espíritu es suficiente. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento se convierte en su escudo, como enseña Filipenses capítulo 4, versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Yeshua HaMashiach. Así, la menuja se vuelve una morada constante. El alma ya no corre, no teme, no duda. Vive en sintonía con la voz del Espíritu. Y cuando el creyente alcanza esa comunión, el Ruach HaKodesh no solo habita, sino que habla, guía y revela. Porque el reposo no es el final del camino, sino el comienzo de la verdadera comunión. Es el punto donde el alma deja de buscar a Yahweh en los cielos, porque lo encuentra dentro de sí. Cuando el alma alcanza el reposo y el Ruach HaKodesh habita en su interior, sucede algo que las palabras humanas apenas pueden describir. La Kabod Elohim, la gloria del Eterno, comienza a manifestarse. Ya no es solo una sensación de paz o una simple comunión espiritual. Es la evidencia tangible de la presencia divina reposando sobre una vida transformada. La Sejina, la morada visible de la presencia de Yahweh, desciende y envuelve el alma como una luz que no se apaga, un fuego que no consume, un peso sagrado que cambia todo lo que toca. Kabod en hebreo significa literalmente peso, pero no un peso físico, sino el peso de la realidad divina. Es la densidad de su ser, el honor, la majestad y la plenitud de su presencia. En el antiguo pacto, cuando la Kabod Yahweh llenaba el templo, ni siquiera los sacerdotes podían mantenerse en pie. Segundo de Crónicas capítulo 5, versículo 14. Ese mismo peso de gloria que llenaba el lugar santísimo ahora habita dentro del creyente purificado, aquel que ha pasado por el fuego, que ha aprendido a reposar, y que ha hecho del silencio interior un altar vivo. Pero la gloria no desciende sobre cualquiera. La Sejina no mora donde hay ruido del alma, donde el orgullo o la impureza dominan. Yahweh no comparte su gloria con lo que no refleja su naturaleza. Por eso, antes de la manifestación viene la purificación. Solo un corazón limpio, un leptaor, puede sostener la presencia. Como dice el Salmo 24, versículos 3 y 4. ¿Quién subirá al monte de Yahweh? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. La Kabod Elohim no es una emoción pasajera ni una experiencia mística sin propósito. Es el sello de comunión entre Yahweh y su Hijo. Es la respuesta visible a una vida rendida. Cuando la gloria desciende, el alma ya no actúa desde el esfuerzo humano, sino desde la autoridad espiritual. Cada palabra se vuelve decreto, cada gesto transmite vida, y cada paso libera una atmósfera de cielo en la tierra. En Éxodo capítulo 33, Moisés clamó: «Muéstrame tu gloria». No pidió poder, ni prosperidad, ni reconocimiento. Pidió ver el rostro del Eterno, conocer su esencia. Y Yahweh le respondió: «Haré pasar todo mi bien delante de ti, y proclamaré el nombre de Yahweh delante de ti».
Éxodo 33, versículo 19. Esa respuesta revela algo profundo. La gloria de Yahweh está íntimamente unida a su bondad, a su naturaleza. No es una luz externa, sino la manifestación del carácter divino. Cuando la Kabod desciende sobre un alma, lo que realmente está ocurriendo es que el creyente comienza a reflejar el corazón del Creador. Su compasión, su justicia, su misericordia, su verdad, todo lo que Yahweh es, empieza a fluir a través de esa persona. Por eso Yeshua dijo en Mateo capítulo 5, versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esa luz no es humana. Es Kabod Elohim emanando desde el interior de un alma que aprendió a reposar. Cuando el creyente deja que el Espíritu gobierne sus pensamientos y emociones, la gloria se manifiesta sin esfuerzo. No necesita demostrar nada, ni forzar la unción. Solo vive, y en su vivir, Yahweh se muestra. La Sejina se mueve donde hay obediencia silenciosa. Cuando el alma cesa su resistencia y el Ruach HaKodesh tiene plena libertad, entonces la atmósfera cambia. Las palabras adquieren poder creador, los gestos traen sanidad, y la presencia se vuelve palpable. Así lo vivieron los apóstoles después del derramamiento del Espíritu. No era solo poder, era gloria. En Hechos capítulo 5, versículo 15, dice que sacaban a los enfermos a las calles para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. No era la sombra de un hombre, era la Kabod Elohim reposando sobre un vaso rendido. En el pensamiento hebreo, la Sejina no es un visitante ocasional. Es una compañera permanente para aquellos que han hecho de su vida un santuario. Por eso el apóstol Pablo escribió en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? El alma que ha alcanzado el reposo se convierte en un microcosmos del templo de Jerusalén. Su interior se transforma en el lugar santísimo donde la gloria mora sin interrupción. Ya no busca señales externas porque la Sejina está dentro. Vive en una continua conciencia de la presencia divina. Yahweh deposita su Kabod en aquellos que no buscan su gloria para sí mismos. Es un peso demasiado sagrado para quienes aún viven desde el ego. Por eso, la gloria llega solo cuando el alma ha sido vaciada. No es un adorno espiritual, es una responsabilidad. La Kabod Elohim transforma a quien la porta, pero también exige pureza, humildad y obediencia. En este nivel de comunión, el creyente no solo lleva la gloria, sino que se vuelve canal de ella. Donde entra, el ambiente cambia. Las tinieblas retroceden, las cadenas se rompen, los corazones se abren. No porque haga algo extraordinario, sino porque la presencia de Yahweh se manifiesta a través de su vida. Como dice Isaías capítulo 60, versículos 1 y 2. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Yahweh ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Yahweh, y sobre ti será vista su gloria. En tiempos donde la oscuridad espiritual se extiende, Yahweh está levantando almas purificadas que portan su Kabod. No predican solo con palabras, sino con presencia. No buscan reconocimiento, sino reflejar al Eterno. Y esa es la verdadera evidencia de madurez espiritual. No cuánta revelación tienes, sino cuánto de Yahweh se ve en ti. Cuando la Sejina reposa sobre alguien, todo en su entorno se ordena. Su casa, sus relaciones, su propósito, porque la gloria trae alineación. Es imposible permanecer igual cuando la presencia del Creador decide habitar contigo. Por eso la Kabod Elohim no es solo para sentirse, es para manifestarse. No es un privilegio místico, es una misión espiritual. La gloria transforma al portador en un instrumento de restauración. Lo que antes estaba muerto revive, lo que estaba confundido se aclara, lo que estaba roto se une. Es el poder creador de Yahweh operando nuevamente a través del hombre, tal como en el principio. Y así, el alma que aprendió a reposar se convierte en un reflejo viviente del cielo. Ya no necesita buscar señales externas, porque la Sejina camina con ella. Y donde va, el Creador se hace visible. Ser portador de la presencia es uno de los mayores honores y también una de las más grandes responsabilidades que un alma puede recibir. Cuando la Kabod Elohim ha descendido y la Sejina se ha posado sobre una vida, no se trata de una experiencia pasajera, sino de un llamado eterno. Yahweh no derrama su gloria solo para que sea sentida en momentos de adoración o éxtasis espiritual, sino para que habite en el creyente y lo acompañe en cada aspecto de su existencia. Aquí comienza el verdadero desafío: mantener la presencia en lo cotidiano,
Cuidar el fuego cuando el altar ya no brilla públicamente, custodiar el secreto cuando la emoción ha pasado. En hebreo, este principio se llama Shmirat Haor, que significa la custodia de la luz. No se trata de retener la presencia con esfuerzo humano, sino de vivir de una manera que el espíritu no se apague. Así como el fuego del altar debía arder continuamente en el tabernáculo, Levítico capítulo 6, versículo 13, el fuego interior, ese que representa la comunión con el Ruach HaKodesh, debe mantenerse vivo dentro del creyente, aun cuando las circunstancias externas parezcan adversas. La Sejina no se manifiesta solo en los momentos sagrados, sino también en los ordinarios. Yahweh no busca templos de piedra, busca corazones encendidos. Cuando el alma entiende esto, cada conversación, cada decisión y cada pensamiento se convierten en una extensión del altar. El trabajo diario, la familia, los silencios y hasta las pruebas se transforman en lugares donde la gloria puede reposar. Así vivía Yeshua, no separado del mundo, sino habitando en él sin perder la comunión con el Padre. Ser portador de la presencia significa que cada palabra que sale de tu boca tiene un peso espiritual. El sabio hebreo entendía que la palabra, davar, no es solo sonido, sino esencia, energía creadora. Por eso Yeshua enseñó que de la abundancia del corazón habla la boca. Mateo capítulo 12, versículo 34. Cuando el corazón está lleno de luz, las palabras se convierten en canales de vida, pero cuando el corazón se contamina, esa misma boca puede apagar el fuego. Mantener la gloria implica también cuidar el habla, no maldecir, no murmurar, no mentir, no hablar sin propósito. El portador de la presencia sabe que cada palabra puede atraer la nube o hacerla retirarse. El alma que guarda la presencia vive con conciencia. No se trata de miedo, sino de reverencia. En hebreo, esta actitud se llama Yirat Yahweh, el temor reverente del Eterno. No es terror, sino un respeto profundo por la santidad de su presencia. Cuando el alma vive con Yirat Yahweh, no toma decisiones impulsivas ni se deja llevar por emociones pasajeras, sino que busca el consejo del Espíritu antes de actuar. Como dice Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Confía en Yahweh con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y él enderezará tus veredas. La Sejina se manifiesta en ambientes de obediencia. No se sostiene por conocimiento, sino por rendición. Muchos buscan experiencias de gloria, pero pocos desean vivir el estilo de vida que la mantiene. Porque cuando la nube desciende, todo cambia, ya no se puede hablar igual, no se puede decidir igual, no se puede vivir igual. El portador de la presencia ya no le pertenece a sí mismo. Su vida se convierte en testimonio visible del reino. Yahweh no deposita su gloria en quienes quieren controlarla, sino en quienes se dejan guiar por ella. La Sejina es como el viento, invisible, pero poderosa, y el alma debe aprender a moverse con su dirección. En Éxodo capítulo 40, versículos 36 y 37, se describe cómo el pueblo de Israel solo avanzaba cuando la nube se levantaba del tabernáculo, y se detenía cuando la nube reposaba. Esa es la imagen perfecta de una vida guiada por la presencia. No se mueve por deseo propio, sino por la señal del Espíritu. Ser portador de la presencia también implica aprender el arte del silencio interior. El alma que habla demasiado no escucha. El alma que se defiende pierde la dirección. Yeshua muchas veces se retiraba a orar en lugares solitarios, no porque huyera del ruido externo, sino para mantener afinada su conexión con el Padre. En ese silencio, la presencia se renueva. Por eso Isaías capítulo 30, versículo 15, declara: En descanso y en quietud seréis salvos, en reposo y en confianza estará vuestra fortaleza. La Sejina habita donde hay pureza, pero también donde hay paz. Cuando el alma se inquieta por el futuro o se afana por las circunstancias, la presencia se oculta, no porque se vaya, sino porque el ruido interno impide percibirla. Por eso, mantener la gloria no depende solo de actos de adoración, sino de cultivar una mente quieta, un corazón agradecido y una voluntad rendida. El portador de la presencia se convierte en un refugio para otros. Su vida irradia una atmósfera diferente. Aún sin hablar, transmite descanso, esperanza y dirección. No necesita anunciar que está lleno del Espíritu, la Sejina lo revela por sí misma. Donde hay gloria, hay vida. Donde hay vida, hay transformación. Yahweh busca hombres y mujeres que custodien su fuego, no que lo usen. El Shmirat Haor no es un esfuerzo religioso, sino una respuesta de amor. Es cuidar lo que el Eterno confió, como un guardián que vela por la llama que ilumina en medio de la noche. Cada día, el alma debe volver al altar interior, no para pedir más presencia,
sino para agradecer que aún la tiene. El fuego de Yahweh no se apaga con las tormentas externas, sino con la indiferencia interna. Por eso, el portador de la presencia debe cultivar constantemente su relación con el Ruach HaKodesh. No hay mantenimiento sin comunión, no hay comunión sin obediencia, y no hay obediencia sin amor. La gloria se mantiene donde el amor por el Eterno es más fuerte que el deseo de control o reconocimiento. Cuando la presencia se convierte en estilo de vida, la Sejina deja de ser una nube que viene y va, y se vuelve un fuego permanente. Esa es la meta del alma que ha pasado por el proceso, no solo experimentar a Yahweh, sino hospedarlo. Como Yeshua dijo en Juan capítulo 14, versículo 23. Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Esa es la esencia de ser un portador de la presencia, no vivir de visitaciones, sino de habitación. Ser un santuario móvil donde la gloria de Yahweh camina, habla y actúa. Cuando el alma llega a este punto, ya no busca señales, porque se ha convertido en una. Donde pisa, deja huellas de luz. Donde ora, el ambiente se transforma. Donde ama, el fuego se enciende. Y todo esto no porque sea especial, sino porque aprendió el secreto más alto del reino: custodiar la presencia en lo cotidiano. Cuando la Sejina habita en el alma, comienza el verdadero servicio, mantener viva la llama del espíritu. No basta con haber sido llenado. Ahora el alma debe aprender a sostener el fuego. En el lenguaje hebreo, la adoración no es solo una expresión vocal o emocional, sino un estilo de vida consagrado. Se representa en dos palabras poderosas: Ketoret, que significa incienso, y Abodá, que significa servicio sagrado. Ambas forman el corazón del culto diario en el templo y son también el modelo para quienes hoy se han convertido en templos vivientes del Ruach HaKodesh. El Ketoret, el incienso sagrado, se encendía cada mañana y cada tarde en el Mizbeach HaKetoret, el altar del incienso, como símbolo de la oración constante que sube al cielo. El aroma no era solo fragancia física, sino una representación espiritual del alma que se eleva con pureza ante Yahweh. El incienso debía prepararse según una fórmula exacta dada en Éxodo capítulo 30, versículos 34 al 38. Ningún otro olor debía mezclarse con él, y no podía usarse para otro propósito fuera del altar. Esto enseña un principio profundo: la adoración verdadera no puede mezclarse con motivos humanos. La Ketoret pura nace de un corazón quebrantado, no de la vanidad o del deseo de reconocimiento. El alma que quiere mantener viva la presencia debe convertirse en incienso constante. Cada pensamiento, cada palabra y cada acción deben ser parte de esa fragancia espiritual. Como dice el salmista: suba mi oración delante de ti como el incienso, y el alzar de mis manos como la ofrenda de la tarde. Salmo 141, versículo 2. Este tipo de adoración no depende de la música ni del ambiente, sino del estado interior. Muchos buscan sentir la presencia solo en momentos de canto, pero la Ketoret del alma es continua, silenciosa, ininterrumpida. El alma que adora vive en constante rendición. Su respirar se vuelve oración, su silencio, ofrenda, su obediencia, melodía. La segunda palabra, Abodá, originalmente significaba trabajo o servicio. En el contexto hebreo, no existe separación entre lo sagrado y lo cotidiano. Todo trabajo hecho con intención pura se convierte en adoración. Por eso, el Abodá del creyente consiste en transformar cada acto diario en servicio espiritual. Preparar el alimento, cuidar a la familia, servir a otros o incluso guardar silencio ante la ofensa puede convertirse en Abodá si se hace con conciencia de la presencia divina. La verdadera adoración no se limita a momentos específicos del día, sino que se extiende a todo momento. Es vivir con el alma encendida. Es ofrecer cada segundo como sacrificio vivo, tal como dice Romanos capítulo 12, versículo 1. Os ruego, por las misericordias de Elohim, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Él, que es vuestro culto racional. El alma que aprende a vivir así se convierte en un altar permanente. Su vida desprende el aroma del cielo. La Ketoret y la Abodá se fusionan. Lo que antes era incienso ahora es servicio, y lo que antes era servicio ahora es adoración. Este es el nivel más alto del culto, cuando ya no hay necesidad de dividir entre orar y vivir, porque toda la vida se ha vuelto oración. Cuando el alma vive en adoración constante, el fuego del espíritu no se apaga. La Sejina permanece, no como visitante, sino como huésped eterno. El fuego necesita alimento, y ese alimento es la rendición diaria. Así como los sacerdotes añadían leña al altar cada mañana, el creyente debe alimentar su altar interno con actos de amor,
con obediencia, con tiempo de comunión y con silencio sagrado. En hebreo, el verbo leitpalel, traducido como orar, significa literalmente juzgarse a uno mismo. Esto revela que la oración verdadera no es solo hablar, sino examinar el corazón. Es presentarse ante la luz del Espíritu para que todo lo impuro sea revelado y purificado. En esa introspección constante, el alma se mantiene limpia y lista para que la gloria repose. El incienso más fragante se produce al triturar los granos finos de las especias sagradas. Así también, la adoración más pura surge del alma que ha sido quebrada en el proceso. Yahweh no desprecia un corazón contrito y humillado. Salmo 51, versículo 17. Por eso, la vida del adorador no se mide por cuántas veces canta, sino por cuántas veces se levanta después de ser triturado. Cada quebrantamiento libera un aroma que llena el cielo. Cuando el alma alcanza este nivel de Ketoret viva y abodá constante, se convierte en un canal por donde el cielo y la tierra se conectan. Donde el portador de la presencia camina, los ambientes se transforman, no por su fuerza, sino por la fragancia espiritual que lo acompaña. Esa fragancia es testimonio de comunión. Como dice 2 de Corintios capítulo 2, versículo 15. Porque para Elohim somos buen olor de Mesías entre los que se salvan y entre los que se pierden. Cada creyente llamado a custodiar la presencia es también llamado a esparcir esa fragancia. Es el incienso viviente que Yahweh ha encendido sobre la tierra. Pero el aroma no se produce con prisa ni superficialidad, sino en la intimidad del altar interior. La adoración que sostiene la Sejina nace cuando el alma aprende a permanecer, no a apresurarse. Ser fuego y fragancia significa ser una ofrenda constante, no una chispa momentánea. Es mantener el corazón sensible, dispuesto, encendido. Es vivir de tal modo que cada respiración glorifique al Creador. Es amar sin buscar recompensa, servir sin esperar reconocimiento y obedecer aunque no se entienda el camino. Cuando el alma alcanza esa madurez, se cumple lo que Yeshua enseñó en Juan capítulo 4, versículo 23. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. El Ruach HaKodesh no busca adoración vacía, busca adoradores que sean fuego y fragancia. Aquellos que no solo hablan de Yahweh, sino que lo exhalan. Aquellos que no solo oran, sino que se convierten en oración. Y cuando el alma alcanza esa unión, ya no busca la gloria, se vuelve su morada. Ya no pide presencia, vive en ella. Y en ese punto, la vida se transforma en un incienso eterno que asciende día y noche ante el trono del Eterno. Amado hermano, amada hermana, si has llegado hasta este punto, no ha sido por casualidad. El Ruach HaKodesh te ha guiado hasta aquí, porque hay algo en tu espíritu que anhela más que una simple emoción, anhela presencia, verdad y transformación. Lo que has escuchado no es solo enseñanza, es un llamado a volver al altar interior, a cuidar el fuego y a dejar que tu vida entera sea incienso vivo delante de Yahweh. Quiero hablarte directamente, no como un espectador más, sino como un alma que busca lo mismo que tú, mantener encendido el fuego cuando el mundo intenta apagarlo. Si esta palabra tocó algo profundo en tu corazón, quiero invitarte a dejar en los comentarios una declaración de fe. No cualquier palabra, sino una palabra poderosa, una semilla espiritual que testifique que estás despierto en el espíritu. Escribe en los comentarios, desde lo más profundo de tu alma, una frase que declare tu compromiso con la presencia de Yahweh. Puede ser algo como: Ruach HaKodesh, mantén mi fuego encendido. O soy incienso vivo delante de ti, Yahweh. Hazlo como un acto profético. No es solo escribir, es sellar en lo espiritual lo que tu corazón ha recibido. Y si llegaste hasta aquí, si escuchaste cada palabra, si dejaste que el Espíritu te hablara, entonces déjame decirte algo. Eso es señal de hambre espiritual, y Yahweh recompensa al que busca con diligencia. No todos llegan hasta el final de una palabra tan profunda. Los que lo hacen son los que el cielo está preparando para una medida mayor de gloria. Gracias por ser parte de esta familia de fe. Este canal existe para quienes no se conforman con un evangelio superficial, sino que anhelan caminar en santidad, fuego y verdad. Si este mensaje encendió algo dentro de ti, te invito a compartirlo con otros y a suscribirte para seguir aprendiendo las riquezas ocultas del corazón de Yahweh. Aquí no hablamos religión, hablamos relación. No enseñamos teoría, sino transformación. Y ahora, quiero dejarte con una bendición hebrea, una palabra antigua que sigue vibrando con poder eterno sobre los que aman su presencia. Yevarejeja Yahweh bedismereja. Yaer Yahweh pana beleija bijuneka. Yisa Yahweh pana beleija beyasem leja salom. Que Yahweh te bendiga y te guarde.
Que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Yahweh alce sobre ti su rostro y te conceda Shalom, paz completa en tu alma. Shalom Aleichem, paz sobre ti, guardián del fuego. Hasta el próximo mensaje, donde seguiremos profundizando en los misterios del espíritu y del corazón hebreo de la fe.